Bueno, señores, el día de hoy me acompaña el señor capitán Andrés Abella. Muchas gracias por aceptar la invitación, capitán. ¿Cómo Reyes, estás? muchas gracias. No, para mí es un gusto estar acá, como siempre, en tu espacio. Aquí para hablar de más temas para analizar. Cuando yo estoy en un sitio así alto, en una montaña, en una azotea de noche y puedo pararme y mirar así las estrellas y veo como esa infinitud, me da un miedo, de verdad. O sea, a mí me da miedo ver eso tan inmenso. Yo Es no que sé a eso, ti, Cap, ¿qué sientes cuando estás, por ejemplo, digamos, en alta mar y pues, es decir, no, más que miedo no es que me dé miedo como tal, sino es la sensación de darnos cuenta de lo ínfimo y pequeño que somos como especie y digamos, si me lo preguntas, cuando estaba en alta mar, cruzando el Atlántico, por ejemplo, que no veías nada más sino agua y cielo, no ves tierra, no ves barcos, no ves nada, te das cuenta de lo minúsculos que somos en nuestro propio planeta. Somos nada, somos una arenita en un mar, en una playa. Y sí es una sensación que puede ser intimidante para algunos, pero pues a mí me gustaba mucho Ujú. porque lo ponía uno a filosofar y a pensar en esas cosas. Y si lo ponemos ya en el trasfondo de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es el espacio, el universo, pues eso multiplícalo por, yo no sé, por 1 millón. Porque nosotros como seres humanos, como especie y como planeta Tierra somos y creo que eso lo dijo alguna vez, creo que Carl Sagan o algo, somos un grano de arena en un universo, en una playa que es el universo. Imagínate Claro, cuántos. De hecho creo que calcularon que hay más estrellas, más estrellas en todo el universo que la cantidad de granos de arena que hay en todas las playas del en- mundo. Sobre todo porque hay gente que se cree que los seres humanos somos el epítome de la creación, ¿no? Somos lo ujú. máximo, lo más grande, y que por eso tenemos derecho a hacer lo que hacemos. Y realmente es ahí en ese momento, cuando tú estás en la inmensidad del mar, por ejemplo, o en una noche estrellada lejos de la ciudad, donde puedes realmente apreciar todo el firmamento y ver todas las luminarias y todas las estrellas, cuando te das cuenta realmente lo minúsculo que somos. Yo te tengo esta obra literaria, El bosque oscuro, por un lado de Cixin Liu. Ujú. Esta es la segunda parte de la trilogía Sí. del problema de los tres cuerpos. En la ciencia ficción se habla de ciencia, una historia que alude a unos preceptos, mandamientos que tienen que ver con la ciencia. Ujú. En la fantasía, por ejemplo, digamos, sagas como Star Wars, son más fantasiosas que ciencia ficción, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Star Trek, Es muy ahí ciencia sí, ficción. ahí sí es mucho más ciencia ficción. Estoy de acuerdo. Y digamos que lo que hace la diferencia de lo uno o lo otro, porque el que mira las cosas así de primerazo va a decir, pero bueno, ¿y qué diferencia entre la una y la otra? Todos son de viajes en el espacio y toda la cuestión. Claro, es que de hecho sí, tendría razón en ese sentido, pero la ciencia ficción, como su nombre lo dice, está más enfocada a ciencia. O sea, fantasean algunas cosas, por eso se llama ficción, ficcionan muchas cosas, pero está basada en ciencia. Ujú. Mientras que la fantasía y ficción pura y dura es simplemente una historia contada futurista, muchas veces, por eso en temas espaciales y tal cosa, pero no necesariamente basada en hechos de ciencia, como por Y, ejemplo Star Wars. Star y Wars es una saga además, medieval, por decirlo allá, es una saga con unos personajes obviamente futuristas en una galaxia muy, muy lejana, como lo dicen, pero su trama, si tú la miras, es casi un western y ujú, es a la vez una historia épica del héroe y la fantasía y también muy medieval. Pero ellos exacto. no fue la intención de George Lucas cuando creó Star Wars y sus películas eh, darle un realce importante a la ciencia, eso es secundario, mientras que en Star Trek sí tiene un componente científico, que muchos de esos artilugios que mostraban en la serie de los 60 o 70, la original, hoy en día son la realidad. ¿Tú Hoy recuerdas en que le día pasaba al existen. capitán que la tablet para que él firmara? Bueno, era un armatoste todo cuadrado, grande, no tiene nada que ver con las tablets de ahorita, pero hoy en día eso es real.
el famoso intercomunicador que él hacía, ¿te acuerdas los telefonitos, sus Motorola que se abrían así de Y tapas? Pues imagínate, las eso, transmisiones que se eso, hacían. exacto, entonces eso que en su momento fue una ficción, pues realmente terminó generando un artilugio que para nosotros hoy es normal. Entonces sí tenía muchas componentes de ciencia. ¿Sabes qué es lo más ficción de la saga Star Trek? Que nos muestran a una humanidad muy optimista, muy limpia, muy Sí, bonita. ya, Sí. claro, es una utopía, ¿no? O sea, pero mira que tiene una enseñanza bonita porque si tú te das cuenta, eh, los que somos fan de la saga de Star Trek, los Trekkies o Trekkies como se llaman, la humanidad tuvo que pasar, y ellos lo describen ahí, más que no lo muestran en las películas porque no es el objeto, pero sí más o menos tangencialmente lo tocan y lo mencionan en algunas de las series, es que la humanidad pasó por una tercera guerra mundial, casi se autoelimina, casi se destruye, y es Ujú. cuando después de esa guerra que la humanidad realmente se da cuenta que ese no es el camino y que terminan que unirse como especie, y ahí es cuando se produce el famoso primer contacto. Y eso es muy bonito y muy optimista, es una distopía muy optimista. Pero vamos a hablar del bosque oscuro. En las historias de ciencia ficción, muchas veces el protagonista o los protagonistas de la ciencia ficción no tienen que ser ni villanos, ni héroes, ni es el mismo protagonista en toda la saga o en toda la Ujú. historia. Mientras que en la fantasía sí tenemos a un protagonista y seguimos su camino y de pronto se vuelve bueno, se vuelve malo, por ejemplo, como en el caso de Game of Thrones, ¿cierto? Ujú. Ujú. En todas estas sagas históricas. Pero, por ejemplo, en El Bosque Oscuro, desde que están contando la historia de el problema de los tres cuerpos hasta el final de la saga, pasan 400 años. Correcto, sí. Entonces la historia empieza con unos protagonistas y termina con otros. Digamos, estamos hace 10.000 años en estas pequeñas islas de Micronesia, Ujú. aislados. Tenemos botes, tenemos como cierta navegación de isla en isla Ujú. y podemos pasar generaciones sin que llegue nadie. Llega el hombre blanco. ¿Cómo habrá sido ese paso para ellos de creer que son únicos, que son especiales y que viven como en una burbuja, a darse cuenta que esa burbuja era mejor dicho, un pequeño espacio en medio de un gran océano? Sí, claro, yo creo que pues para esos seres que planteas, para esos seres humanos que plantea que viven en esa isla, su universo, toda su cosmología, todo el desarrollo de su sociedad y todo, se bajaba en lo poco que ellos podían conocer, o sea, su universo, su mundo, era lo que ellos podían conocer viajando en canoa de una isla a la otra. Eran travesías costeras muy cortas, o sea, yo veo la isla de al frente y pues yo paso, puede que me demore medio día pasando de la isla, pero allá veo la isla y puedo pasar allá. Y entonces establezco y esa sociedad empieza a crecer allá, se crea una colonia y viven allá y tienen comercio y bueno, familia y todo el tema. Y empiezo a moverme de isla en isla y creo todo el transcurso de los siglos, mi comunidad, mi población, mi entorno se empieza a desarrollar en esas islas, con diferentes asentamientos, ciudades, etcétera, pero llega un punto en que encuentro un límite, porque resulta que llego a un sitio donde ya no veo más islas alrededor. Entonces, para mí, creo que todo lo que existe es mi conglomerado de islas, mi archipiélago, ese es mi universo. Yo veo el mar y como no veo más, pues yo creo que no hay nada más. Ese entorno hace que su universo sea lo que ellos conocen y vemos, y lo que está más allá, pues simplemente es esa frontera, esa, como decían en Star Trek, y volviendo a Star Trek, la frontera final. Esa es que el Ujú. espacio es la frontera final, y realmente para nosotros hoy como sociedad, el espacio es nuestra frontera final. No sabemos qué hay más allá. Entonces, creo que me parece muy útil ese comparación que estás haciendo para pues, desarrollar el tema este del bosque oscuro. Ahora, hoy en día nosotros tenemos ese concepto de que em, de pronto, en la constelación de Orión, ellos allá, los Anunnakis, los reptilianos, los Mangarunakis o lo que sea,
De un momento a otro van a tener una reunión allá ellos y van a decir, no, ¿saben qué? Miren, el ser humano está mal, ayudémoslo, démosle la mano a estos manes, volvamos, regresemos. Que eso es lo que Claro. mucha gente como que se patina, ¿no? Porque Ujú. ya hoy, por todo este tema de redes sociales y cantidades de cosas, ya hay gente que cree en esos Anunnaki como una religión. Es decir, dan por sentado que Dan los por sentado que Anunnaki existen. existen o existieron y además Sí. que son extraterrestres. Y nada Ujú. más lejos de la realidad, porque los Anunnaki realmente son seres mitológicos de una religión, de un país, de un pueblo llamado Sumeria, hace unos 4.000 o 3.000 años atrás, y que pues otros avivatos encontraron la manera de lucrarse inventándose una mitología y volviéndolos extraterrestres. Digamos, ellos tienen allá una reunión y por ahí en 8 días ya están acá. Entonces se parquean ahí en la ONU, ponen ahí, llega la nave nodriza, me imagino que llegará otra nave por allá al Kremlin o a Algo, Pekín, y algo entonces parecía una película, dirá, algo parecía una película llamada El Día de la Independencia, ¿no? no, 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 pero en son de paz, porque es que vienen a Sí, claro, traernos paz, claro. a traernos amor, a solución. Y entonces llegan con la solución a las enfermedades, como en Ve la Espera, batalla me hiciste acordar de final. una película, ¿te acuerdas de una serie de los 80 que se llamaba Ve la batalla final? A ver, Así empezó la película, ¿no? Ellos a llegan con unas ver. noticias, se colocan en cada ciudad y lo primero que bajan es vinimos en paz, creo que se reúnen con lo que tú dices, con las Naciones Unidas, con el presidente, aquí vinimos en paz, vinimos de muy lejos, necesitamos de ustedes para ayudar a nuestro planeta, necesitamos el agua porque nuestro planeta se está quedando sin agua y nosotros en cambio, ¿cómo es que decían? Le vamos a dar la cura al cáncer, al SIDA, a todas las enfermedades. En esa época Entonces, era nomás el cáncer. En esa época ni claro, siquiera claro, mencionaban el VIH. el SIDA. Bueno, entonces imagínate. Entonces, bueno, así, más o menos. Y eso que mira que eso es ciencia ficción ochentera, dura y pura, ¿no? Sí, sí es ciencia ficción, pero digamos, todo lo que nosotros escuchamos todo el tiempo de las civilizaciones optimistas, de las civilizaciones pesimistas, o sea, las que son agresivas o serían agresivas con el ser humano, no dejan de ser fantasía porque hay una serie de cosas que el autor pasa por alto. El autor no tiene en cuenta, digamos, cuál es la distancia entre el sitio donde está esa civilización y el sitio en el que estamos nosotros. No tiene en cuenta tiempos, distancia, biología, evolución, ni los intereses que pueda tener esa civilización Ujú. en este pequeño planeta y en este sistema solar. Entonces ahora, en el bosque oscuro, te dije que son 400 años, porque con la tecnología que dispone esa civilización, la máxima velocidad que ellos alcanzan, que no es la velocidad de la luz, les toma 4 años, 4 años luz, 400 años, para poder llegar aquí al sistema solar. Pero cuando nosotros averiguamos ya más en el contexto de alguien que se pone de verdad a mirar, ¿sí? Cuando uno escucha a Neil deGrasse Tyson, a Carl Sagan, hay una serie de postulados que nos ponen a nosotros en, en otro nivel de pensar en civilizaciones, en vida en otros sitios del universo que debe haber, ¿sí? Pero hay unas grandes distancias, no solamente las distancias espaciales, sino las distancias en tiempo. Resulta que esta civilización toma la decisión de llegar al planeta Tierra, spoilers, eh, porque hay un contacto. Ujú. Y el contacto empieza aquí en el planeta Tierra. Y en ese primer contacto, a través del Sol, a través de una antena dirigida al Sol en los años 60, ellos mandan un mensaje que se demora 4 años en llegar. Ujú. En ese mensaje, una persona, bueno, llamémoslo persona de esa civilización, responde simplemente unas palabras. Dice, no vuelvan a contactarnos. Ujú. Ya, Sí. vamos. La protagonista vuelve y manda un mensaje y les dice,
vengan, nosotros los necesitamos porque nosotros no podemos con este planeta, no podemos gobernarnos, no podemos hacer nada. Ujú. Sí, estamos hablando de la científica china esta de la primera El novela del problema libro, de ¿no? los tres cuerpos. Ya se demora 4 años más en llegar el mensaje allá, Sí, a correcto. Trisolaris. Ujú. Y de Es que vuelta, y el supuestamente mensaje de vuelta se demora se dice 4 años más. que ese Trisolaris es una alusión al sistema más próximo de la Tierra, que es el sistema de Alpha Centauri, ¿no? Se Y son supone que en solamente, realidad está a 4.6 años luz de aquí, o sea, digamos que el autor de las novelas ubica esta civilización, los Trisolaris, allá en Alpha Centauri, o sea, son los cerquita acá. vecinos, son los Ujú. vecinos. Correcto, los vecinos. Entonces, imagínate, cuando nosotros hablamos con una persona que asegura que antier vino un reptiliano en la nave y se lo llevó y le metió una cosa en las orejas y entonces le mandó un mensaje, pero, o sea, ni siquiera tiene ni idea de la distancia y de la tecnología necesaria para poder hacer Sí, algo así. ahí se escucha de todo, ¿no? Los arturianos, los leoninos, y mira qué casualidad, mencionan tú que conoces perfectamente este tema de la astrología, ¿no? Ahí se aparecen todos los leoninos de la constelación de Leo, los arturianos, pues de la estrella Arturo, allá si no estoy mal, esa es de Spica, ¿no? Es de Escorpio o algo así. No he escuchado, mira, no he escuchado el primer contactado, de esos famosos contactados, que tú sabes lo que yo pienso de los contactados, que la mitad es fake, ¿no? Que salga, no, es que los que me dan los mensajes vienen de la estrella HID 804445, porque tú te vas a mirar, la mayoría de las estrellas tienen esos nombres. Ahora uno diría, bueno, ese es el nombre que nosotros como especie humana le damos a esa estrella. Veo a Ajá. saber realmente si hay seres que viven en esa estrella, cómo llaman ellos a su estrella y a su planeta. Y además, si ese contacto realmente se da, será que ellos vienen con la intención de decirle al Señor o a la persona que contactaron, es que nosotros venimos de, A seguramente esa darte persona un ni lo va a mensaje entender. Sí, y entonces venimos a seguramente, traerte el mensaje. exacto. O- Entonces, volviendo al tema de lo que tú decías de la Polinesia, es como si llegara un europeo siglo XV en una carabela y dijera y se bajara ya con el estandarte del catolicismo y plantara la bandera aquí más o menos como lo quiso Colón y dijo, saludos amigos, vengo de la corte de Fernando VI de España, vengo del reino de Castilla y Aragón. ¿Qué va a pensar el maorí allá en eso? ¿Qué me está hablando? Empezando porque no va a entenderle porque no habla castellano. Ahí es donde le empieza a entrar como agua al bote a todo este tema de estos contactados, porque cómo hacen para comunicarse. Claro, entonces ahí tú sabes que ellos tienen respuestas para todo. No, es que recibí mensaje telepáticamente. Pues entonces empezamos a partir de supuestos, ¿no? Entonces, Como ¿será Mafe que es que esos Walker, seres como Mafe hablan, sí, Walker. hablan en un lenguaje telepático? Pero es que igual, o sea, si yo creo en la telepatía y yo, Andrés Abella, desde aquí de Toronto, me quiero comunicar con Edith Barrera allá en Bogotá, no usando la voz, sino usando telepatía, pues primero yo tengo que verte y segundo, tengo que mandarte mi imagen cerebral, pero te la estoy mandando como yo me la estoy imaginando, pero porque sé que tú también me entiendes porque hablas español, ¿cierto? Entonces, si yo me imagino en mi cerebro un carro y me concentro en mandarte un carro, pues yo sé que tú me vas a entender porque tú sabes lo que es un carro. ¿Sí me entiendes? Pero si yo no soy colombiano, ni hablo español, sino yo soy japonés y solo hablo japonés, y yo te quiero mandar la imagen de un gato, que resulta que el gato en Japón le dice neko, entonces yo me concentro en un neko y a ti te va a llegar neko, pero tú no hablas japonés y vas a decir, ¿qué neko? ¿Qué me está mandando? ¿Sí me entiendes? Entonces hay unas cosas que empiezan a hacerlo uno pensar qué tanto es verdad y qué tanto es ficción. Ahora, el maorí le cuenta a los demás de la tribu que llegó la carabela y que llegaron y se bajaron esos españoles y le dieron algo y hablaron con él y le dieron un mensaje para todos los demás, pero él fue el único que vio la carabela Es correcto. y tiene la promesa que va a volver y que va a volver dentro de 3 lunas, va a volver y no vuelve. O vuelve y él dice, ah, pero yo sí la vi, pero ustedes no la vieron. Claro. Ahora, en la teoría del bosque oscuro, ¿qué es lo que pasa? Cada galaxia tiene una cantidad de sistemas solares con sus características,
¿sí? Poco a poco el ser humano ha logrado conocer planetas habitables y planetas que giran alrededor de otras estrellas. Pero, pues lo que se ha explorado es diminuto comparado con lo que hay. El postulado del bosque oscuro consiste en que ya fuimos a la Luna, ya hemos enviado sondas, ya llegamos casi, creo que ya llegamos hasta más allá de Plutón, Sí, ¿cierto? sí, ya Ya el las ser sondas humano más lejanas llegó, ya llegó a están través de su tecnología más allá de Plutón, más allá de Plutón. pero no hemos visto todavía ninguna otra civilización. Entonces, el postulado del bosque oscuro consiste en ¿dónde están? Si son tantos, si tienen tanta tecnología, si son tan civilizados y tan avanzados, ¿por qué no los vemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, surgen un montón de excusas, que el Área 51, que el accidente, que el caso, el Roswell de, no sé, de Brasil, el Roswell de Rusia, Ujú. el El de Roswell de Estados Virginia, el de Unidos, ¿sí? Capuscuchar, sí, correcto. Y todo esto yace de la teoría de la paradoja de Fermi, ¿no? Enrico Fermi pues, fue un científico famoso en la época de los mediados del siglo pasado. De hecho, él fue el padre de los reactores nucleares que hoy tenemos en día, la energía atómica, la energía nuclear, entre otras cosas, un brillante científico italiano que trabajó pues, en Estados Unidos. Salió el tema este de la vida extraterrestre, ¿no? Yo me imagino que estaban tal vez departiendo un almuerzo y salió ese tema, así como hoy estamos hablando del tema y alguien habló del tema este. Y él plantea, desde un punto de vista pues, muy científico, acuerdo cuenta que son científicos, y dice, el universo es enorme, es vasto, está, y además es muy antiguo, es muy viejo, estamos hablando de miles de millones de años. ¿Cómo es Ujú. posible que siendo el universo tan grande, tan vasto, tan enorme y a la vez tan viejo, y teniendo en cuenta que hay una gran posibilidad de que haya vida en el universo, porque no somos los únicos, sino que la vida haya evolucionado en otro sistema, en otro planeta, en otra estrella de los cientos de miles de millones de estrellas que hay en la galaxia y en el universo, pues es muy ingenuo pensar que somos los únicos. Pero si eso es tan común y si la vida es tan común en el universo y están pululando por todo lado, ¿dónde están? ¿Por qué no los hemos visto? ¿Por qué ha pasado miles de millones de años y todavía no los hemos visto? En el transcurso de los tiempos, de 1950 para acá, pues se han empezado a crear teorías científicas y otras no tan científicas para tratar de dar una solución o una respuesta a esa famosa paradoja de Fermi. Y entonces entre ellas, pues decimos, una teoría que es negacionista dice, no, es que nosotros somos los únicos. Eso es Ujú. una teoría que dice, yo personalmente no la creo, pero pues es un punto de vista. Algunos dicen que la vida es extremadamente compleja, que es que salga, que se tienen que dar las condiciones físico-químicas demasiado especiales en un sistema solar muy especial, con una estrella de unas características muy especiales, en un planeta de una característica muy especial como la Tierra, y aparte de eso, tienen que dar unas condiciones en ese planeta para que salga la vida, y además que esa vida evoluciona hasta crear un ser vivo inteligente. Otros dicen que no, que, que sí hay otras civilizaciones, pero el problema, y el punto muy acertado, es las distancias. Y eso, en eso creen mucho los astrónomos y toda esta gente Y el científica, tiempo. y es verdad. Digamos, como plantea el autor de la teoría de los tres cuerpos y el bosque oscuro, este autor chino, teoría, la civilización es a la cual ellos vienen, los solarianos, es Próxima Centauri. Es una estrella doble que está a 4.6 años luz de la Son tres estrellas que están muy cerca una de otra y hay Exacto. un planeta que está en un movimiento errático Uh -huh. alrededor de esas estrellas. Entonces, un día se puede ir acercando más hacia una estrella y esa estrella le puede dar muchísimo calor y Uh luz -huh. hasta el punto que puede quemar el planeta. Como son erráticos y no se puede predecir y no tiene solución el problema, la civilización que nace allí es una civilización que pasa por unas épocas desastrosas en las que no avanza, a diferencia Uh del ser -huh. humano. Imagínate lo que le tardaría a una civilización
que no esté a 4 años luz de la Tierra, que esté a 20, a 30, a 50, a 100, o a 200 o a 1000 años luz de la Tierra, en llegar hasta acá. Eso es un tiempo que es demasiado grande, y eso que estamos hablando de viajar a la velocidad de la luz, que se supone que es imposible desde el punto de vista de la física tradicional, ¿no? Nada puede viajar más rápido de la luz, solo la luz, nada más. Entonces, lo plantea muy bien el autor del libro este, porque él dice que esa civilización, los trisolarianos, no llegan nunca a la velocidad de la luz, es decir, están a 4 años luz de aquí, pero a ellos les tarda 400 años con su tecnología, que es más avanzada que la nuestra, en llegar hasta acá. Ahora imagínate en la vida real lo que le tardaría a estos reptilianos, Anunnaki, de leoninos, pleyadianos, arturianos y todo lo que termina en anos, y perdón por la palabra, pero en llegar hasta acá, salvando esas distancias, ¿no? O sea, vuelvo a digo, conservando de que viajan en el espacio-tiempo normal, es decir, que están regidos por las leyes de la física, que nada nos pone a pensar que las leyes de la física en el sistema solar no sean diferentes a las de Pléyades, Arturo, Sigma, Vega, el sistema que tú quieras. Creo que la física es la misma, los límites son los mismos. Otra cosa es que ellos hayan encontrado una tecnología o una manera de viajar diferente, que sea más allá de la luz, pero eso es un tema especulativo. Otra parte de la teoría del bosque oscuro es que puede haber una civilización cercana al sistema solar, pero que su periodo no coincida con el periodo del sistema solar de nuestro planeta. O sea que hace 5.000 años, 5.000 millones de años, se haya extinguido totalmente y que haya tenido civilizaciones, que haya tenido Claro, todo. claro, ese es el otro tema que yo te planteaba como otra posible solución a la teoría de la paradoja de Fermi, que por qué no los hemos visto, por qué no los hemos escuchado si son allá. Es que por eso mismo, la Tierra tiene 4.500 millones de años más o menos de edad, pero el universo tiene aproximadamente 15.000, 14.000 algo, 15.000 millones de años. Es decir, que puede haber hipotéticas civilizaciones inclusive más avanzadas, pero que se hayan desarrollado en un contexto espaciotemporal muy diferente al de la Tierra. Es decir, que han evolucionado mucho más rápido en ese sistema donde quiera que esté, y que por lo tanto su evolución con respecto a la Tierra sea que nos lleven miles o millones de años. Y como nos llevan miles o millones de años, también es posible que hayan habido muchas civilizaciones que hayan existido, que han alcanzado un gran desarrollo tecnológico, inclusive viajar por el espacio y todo, pero que estén desfasadas en el tiempo con nosotros de tal forma que inclusive ya se hayan extinguido. Es decir, Exacto. pueden haber existido, viajado a distancias enormes, crear una civilización enorme, multiestelar, pero que se han extinguido por X o Y motivo hace miles de años o millones de años, y por eso no las hemos encontrado. Esa es otra de las posibles soluciones a la paradoja de Fermi. Entonces, no solo la distancia, porque también pueden haberse desarrollado civilizaciones y pueden estar conviviendo con nosotros en el mismo espacio temporal, es decir, viven, coexisten, pero están tan lejanas porque están al otro extremo de la galaxia o están a cientos o miles de millones de años de aquí, que aunque somos contemporáneas en el tiempo, la distancia tan grande que nos separa es tanta que no podemos escucharlos, y ellos tampoco nos escuchan. Imagínate en 400 años todo lo que ha pasado en la humanidad. Hace 400 años estábamos en el siglo XVI. Imagínate Sí, todo lo que ha sí. pasado. Entonces, ese es otro problema de la paradoja de Fermi. Puede que las civilizaciones sí existan, pero las distancias son tan vastas en el universo, que estamos tan lejos, que bajo los medios, vuelvo y digo, ojo con esto, convencionales de la física, las distancias son tan grandes que impide ese tipo de comunicaciones. La hipótesis siluriana dice que, eh, volviendo a nuestro tema de los dinosaurios, que hubo una civilización de reptiles, saurios, ¿sí? Ah, ya, 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 sí, que Y evolucionaron de que los ellos dinosaurios, ¿no? evolucionaron Sí, y que entonces ellos desarrollaron su civilización, su tecnología y dijeron, bueno, va a llegar el meteorito, entonces alistemos maletas y salgamos de acá del sistema solar y chao. Evolucionaron, llevaron sus 65 millones de años, 66 millones de años allá, chévere. Y después vinieron y dijeron, uy, estos manes no tienen pirámides.
No Vamos a hacerles tienen. una pirámide aquí para... Entonces, les hacemos un contrato de obra y que nos paguen con oro. Creo que hay una de las leyendas Pero Anunnaki que tiene que ver con el oro, ¿no? pues la teoría de los Anunnaki que se inventó este señor de Sitchin, Secharet Sitchin, dice eso, que los Anunnakis eran dioses de otro planeta y que su planeta tenía una catástrofe geoambiental y que la única manera de revertir eso era espolvoreando polvo de oro en la atmósfera. Y que como, no, como ellos eran extraterrestres muy avanzados, entonces imagínate un extraterrestre del futuro con todo su método tecnológico, porque si viajan por el espacio, estamos hablando de tecnología avanzada. Yo no me imagino un extraterrestre, este es pico en mano, o bueno, no le pongamos un pico en mano, digamos que tiene un extractor láser sacando oro en África o en el Medio Oriente, en Mesopotamia, o sea, y que como entonces se cansaron porque pues, se creó una rebelión, porque como así que yo estoy aquí sacando oro, entonces crearon a la raza humana para que la raza humana saque el que les mine el oro y se lo saque a ellos. Eso es todo, ese es el mito de la creación Anunnaki inventada por los que creen en el tema de los Anunnaki, ¿no? Por eso te digo, es una mitología tergiversada de una cultura sumeria y llevada a este extremo de combinarlo con métodos, con temas fantásticos de esa supuesta civilización Anunnaki. Y teniendo en Entonces, cuenta, Capi, que, por ejemplo, se ha encontrado en la vastedad del espacio que creo que hay un asteroide que dicen que está hecho de oro, ¿no? Está claro, claro, es compuesto que de oro. el oro realmente hay un estudio científico, o ni siquiera uno, porque son varios, que dice que el oro que está en la Tierra es producto de colisión de meteoritos, o sea, porque por eso es que es tan extraño y Tan o sea, valioso. tan valioso. Yo no me imagino una cultura, porque es que ahí donde le entra agua a esta teoría de los ancient aliens y todo este tema, ¿no? Inclusive Anunnakis. Y es que si yo soy una tecnología lo suficientemente avanzada como para vencer la barrera del viaje espacial, es decir, ya tengo una tecnología para salir de mi planeta y empezar a A colonizar muchos otros. años luz Claro, y bueno, y digamos que, no digamos que vayan tan lejos, digamos que colonizan los sistemas los planetas de su sistema, antes de de su irse más lejos. vecindario. Exacto. Si tienen esa tecnología, cosa que nosotros no tenemos todavía, eh, y obviamente van a tener un límite, ahí es otra de las explicaciones de la teoría de la paradoja de Fermi, es que existe una cosa que se llama el límite o de los recursos limitados. Y me parece muy centrada esta teoría porque expone que una civilización que logre un avance tecnológico tan importante como el viaje espacial, en algún momento se va a encontrar con un límite de los recursos. Es decir, explotan todos los recursos de su planeta, pero ellos van a necesitar más energía y más recursos para poder expandirse. Entonces tienen que empezar a colonizar satélites, estrellas, asteroides, porque necesitan minar esos recursos. Pero esos recursos también son limitados, igual que nuestros recursos acá, el petróleo, el carbón, el uranio, todo eso es ilimitado, en algún momento se van a agotar. Entonces ellos tienen que empezar a expandirse y sacar más y más y más, pero al mismo tiempo que se expanden, hay un límite que tienen y es que los recursos son limitados. Cuando consuman todo eso y no encuentren más recursos, ¿qué va a pasar? ¿Colapsan o se estancan? Entonces, por eso es otra explicación de la teoría de Fermi, de la paradoja de Fermi, de Ujú. por qué no lo hemos sabido de ellos. Porque pueden que estén en ese estado de evolución, pero que hayan encontrado ese límite en recursos y que ya no puedan avanzar más. Y ahí solamente quedan dos alternativas, o se estancan y se quedan ahí, o desaparecen, porque no se pueden expandir más. Y Hay eso nos puede otro, pasar. mira que hay otra teoría que no sé si tú has escuchado la teoría del búnker. ¿Cuál es la teoría del búnker? O sea, digamos, problema de los tres cuerpos. La civilización de Trisolaris, ellos dicen, uy, no, si nosotros esperamos 400 años y no le decimos nada a esta gente y no hacemos nada, dentro de 400 años ellos van a ser más poderosos Ujú. y más avanzados tecnológicamente que nosotros, porque nosotros estamos en una situación Un estancamiento. Exacto. errática, en donde no podemos continuar al ritmo que puede ir el ser humano. ¿De dónde viene el búnker? Ellos crean una especie de partícula con su tecnología que es capaz de ver
de unir toda la tecnología de su planeta y la mandan realizan como un envío de esa partícula y como es simplemente una partícula, así puede ir a una velocidad impresionante. O sea, digamos que Más a la rápido que la velocidad luz. de la luz puede ser. Entonces, en solo 4 años pueden mandar varias de esas partículas y lo que hacen Ujú, es sabotear toda la tecnología humana. En la teoría del búnker, yo que tengo mi tecnología y que ya me di cuenta que está las civilizaciones B, las A, las D, las X, las Y y las Z, lo que trato es de ocultar mi existencia. Entonces, según esa teoría, es posible que haya sistemas solares que han desarrollado una tecnología que los hace invisibles a los demás. ujú, ujú. Y eso también hace parte de la teoría del bosque oscuro. ¿Por qué no Claro, los encontramos? Porque cada uno está ahí atento a ver en qué momento aparece uno. Digamos, se dieron cuenta que a 100 años luz hay una nueva tecnología y una nueva civilización que están despertando. Y lo que hacen es un ataque preventivo, que es lo claro, más aterrador del tiene, bosque oscuro. tiene mucho sentido y además ese es el foco realmente de esta teoría del bosque oscuro, que pues, dicho de paso no es una teoría científica, es una teoría literaria, ¿no? Porque está Sí, planteada por el autor, o sea, no es sí. científica, esto no tiene un aval científico ni nada de esa vaina diferente a otras. Pero básicamente el tema del bosque oscuro es lo siguiente, y es que plantea que el universo es como el símil es que el universo es como el bosque oscuro, es decir, en un bosque oscuro es de noche Ujú. y todas las civilizaciones es como si cada civilización fuera un cazador, ¿no? Entonces, ese cazador está al acecho de una presa, pero en ese bosque hay más cazadores. Y ese cazador, aunque no sabe dónde están y no sabe cuántos son, sabe que hay más y sabe que él se puede convertir en la presa, porque en ese bosque oscuro es más, digamos, más seguro para ti disparar primero que ponerte a preguntar. Y todos esos posibles cazadores que hay en esa galaxia o en ese bosque tienen la misma prevención. Entonces, su estrategia para sobrevivir es mantenerse en silencio, es quedarse Ujú. callados, es no emitir, es no hacer ruido, no hacer nada porque al menor ruido o moverse o hacer algo, pues van a perturbar el ambiente, en este caso es el ambiente cósmico. Tú te pones a hacer el símil, el cazador se empieza a mover en la noche, él al caminar hace ruido con sus pies, rompe ramas, rompe cosas, y los demás cazadores que sí están atentos y están al acecho, lo van a captar y lo primero que van a hacer es disparar. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden arriesgar no se dan el lujo, no se pueden dar el lujo de saber si ese es amigo o es hostil. Entonces, bajo esa hipótesis o esa incertidumbre de si es hostil o es amigo, pues la estrategia es disparar primero, porque yo no puedo arriesgar mi seguridad a un 50-50. Y bajo esa teoría del bosque oscuro, pues no solamente es una civilización la que tiene esa actitud de estar al acecho disparando, sino son todas. Y tal vez eso explique la paradoja de Fermi, porque tal vez por eso es que no los escuchamos, y es porque cada uno está en su rincón del universo y prefieren mantenerse en silencio antes que decir, porque saben que si dicen, pues van a ser objeto de un ataque preventivo de los otros. Entonces, si bien esta teoría o esta explicación del bosque oscuro parte de un principio muy sociológico de nuestra humanidad, que es ese Ujú. concepto de bien y mal, porque tenemos a pensar que las civilizaciones en el resto del universo son como las humanas, o sea, evolucionaron de una manera similar a nosotros, de pronto más avanzado, de pronto evolucionaron antes, pero también al evolucionar se supone que pasaron por un proceso evolutivo similar al nuestro, que nuestro proceso evolutivo fue violento, ¿no? O sea, nosotros somos el ser humano es la especie dominante del planeta Tierra, se supone, ¿no? Pero para ser la especie evolución, la especie dominante del planeta Tierra, como lo escuché a algún autor, tenemos un armario atrás guardado de cadáveres, porque nosotros Sí. tuvimos que competir con los neandertales, competir con los denisovanos, competir con los homofloresienses, con los, bueno, etcétera,
y solamente el Homo sapiens sapiens evolucionó, o sea, porque extinguió a los demás o los demás se extinguieron. Si somos eso, se supone que en las otras rincones del universo, las hipotéticas civilizaciones que haya tuvieron que pasar por un proceso evolutivo similar, tuvieron que pasar desde una criatura que evolucionó, controló, se desarrolló y fue la especie dominante del planeta. Entonces, bajo ese punto de vista, se supone que también deben tener alguna bondad o maldad. Y en ese caso tienen un instinto de supervivencia igual al nuestro. Ellos no van a decir estamos aquí porque pueden saber que haya civilizaciones más avanzadas que los pueden venir a atacar. Hay otra parte de la obra del autor que se llama el dominio negro. En el dominio negro logran camuflarse porque, o sea, hay civilizaciones que son tan avanzadas que les es posible atravesar esos búnker. En el dominio negro, las civilizaciones llegan a tener un dominio de la tecnología y de la física tan impresionante que para ocultarse de las demás civilizaciones reducen la velocidad de la luz en su espacio. Mira eso. Okay. Entonces, Claro. o sea, Sí, eso es implicaría, increíble, es no, imagínate, increíble. eso implicaría un dominio de la tecnología a un nivel de que nosotros no, ni siquiera nos podemos imaginar, porque se implica alterar la ley de la física. Por eso te Sí, decía yo, sí, estamos sí, hablando sí. muy desde un punto de vista físico de nuestro entorno físico. Yo no puedo desestimar que haya civilizaciones en otro lugar del universo que ya hayan dominado el viaje transespacial. Eso puede ser posible, es una hipótesis. Para nosotros hoy en día es una ciencia ficción porque no hemos encontrado la forma de viajar más rápido que la luz. Está planteada de una forma teórica por este científico mexicano Alcubierre, que él planteó la física de Alcubierre, y en esta física de Alcubierre él expone cómo desde el punto de vista teórico es factible viajar más rápido que la velocidad de la luz, creando una burbuja warp, que le colocaron así basado en el tema del concepto de Star Trek. De Star Trek es una burbuja que envuelve una nave espacial, pero esa burbuja con la nave espacial adentro puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y dentro de la burbuja no se producen efectos relativistas, es decir, no se altera el espacio-tiempo y por lo tanto un viaje sí puede ser más rápido que la velocidad de la luz sin que se produzcan los efectos relativistas que tenemos ahorita, que tú sabes que a medida que se acerca un objeto a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lento. Por eso es que es imposible viajar más rápido, porque siempre será ese límite. Y bajo esta física de Alcubierre, que es teórica, sí se puede hacer algo, pero se necesitará una cantidad ingente tan grande de energía que es imposible desde el punto de vista de la aplicación de eso, hacerlo real. Pero eso no implica que en un futuro no se encuentre alguna manera de viajar más rápido que la luz, sea bajo esa física de Alcubierre o bajo otra. Pero volviendo al tema es, ok, si lo hacen, y salvan esas distancias, volvemos al tema. Se ponen en riesgo porque se pueden encontrar con otra civilización y no van a saber esa civilización cómo es. Entonces, yo creería que ellos tienen que ser también tienen que ser muy calculadores a la hora de hacer ese tipo de viaje espacial, porque yo te digo algo, eventualmente en algún momento de nuestra historia futura, sea mañana, en una semana, en un mes, en un año o en 10.000 años, nos vamos a encontrar con una o con varias civilizaciones que pueden estar en el universo. Sea que ellos lleguen acá por accidente o por voluntad propia, o sea que nosotros, si no nos extinguimos, si no nos autoeliminamos, hayamos encontrado también la forma de ir. O sea, tarde o temprano ese contacto, ese primer contacto se va a dar. Como puede que nos encontremos con alguien benévolo que nos tienda la mano, la verdad que basándonos en nuestra historia humana, el encuentro siempre ha sido catastrófico para el que es menos evolucionado. Ahí está abierto el tema de por qué de pronto es que no los hemos escuchado. Sí, entonces Sí. las teorías que van, o los argumentos en contra del bosque oscuro, dicen que no, que ellos pueden ser totalmente diferentes. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay gente que habla de civilizaciones contactadas extraterrestres y que dicen los pleyadianos, Ujú. los ángeles de no sé qué, los cara de gato, los cabeza de águila, no sé por decir algo, son morales.
y son Sí. buenos, y entonces ellos quieren ayudarnos y quieren educarnos, ¿sí? Mientras que hay unas razas o civilizaciones que son las amorales, Ujú. ¿sí? Y las amorales son las que le quieren inyectar a uno un chip con una vacuna Sí, con 5G y con virus raros y que nos y controlan por las que ondas de nos radio, las controlan por antenas medio por un lado. Sí, sí. de los bancos Ajá. y que la Que tenemos que andar con reina un sombrero de papel de aluminio para que no se nos metan en la cabeza y y que cosas la así. reina Isabel y que no escuchen la música de tal cantante porque es que ese tiene mensajes subliminales Claro. de esa civilización. Y ahí sí nos vamos a algo, es que no podemos juzgar si eso es algo antropocentrista o no. No sabemos. Ya. O sea, de pronto de 1 millón de civilizaciones, de pronto una sí tiene unos rasgos muy similares a los nuestros en cuanto a pensamiento, moral, conceptos del bien y el mal, y sí sean de verdad un peligro para los demás. De pronto una sola. Sí, es posible. Pues, y ahí me sale otra hipótesis del tema este que trata de dar respuesta a la paradoja de Fermi. Es una hipótesis, no sé si la has escuchado, que es la hipótesis del zoológico galáctico. Sí, Y esta hipótesis del zoológico galáctico lo que plantea es que sí hay otras civilizaciones del universo, algunas más avanzadas que otras. De hecho, así como pensamos que hay civilizaciones que son más avanzadas que la nuestra, también debe haber, por lógica y estadística, civilizaciones que están más atrasadas que la nuestra. Pueden haber en algún lugar del universo civilizaciones que apenas están empezando a descubrir el fuego. Entonces yo creo que eso explicaría alguno de esos famosos fenómenos ovni, ¿no? O sea, sí, pero tenemos que partir de varios supuestos, ¿no? Uno, que hayan vencido lo que te decía, el gran límite de la velocidad de la luz, o que hayan encontrado una manera de viajar más rápido que la luz. Esa es la primera condición. Segundo, que nos hayan encontrado, que hayan encontrado este sistema y esta Tierra en el vasto universo del espacio, que también eso es mejor dicho, eso es como encontrar una aguja en un pajar, que cómo nos van a encontrar difícil, pero bueno, digamos que nos encontraron. Segunda condición. Y tercero, que finalmente hacen esto del zoológico galáctico, que nos observan desde algún lugar, sea cerca, sea lejos, y que no simplemente nos observan y que están esperando a que nosotros alcancemos ese grado de evolución para poder hablar con nosotros directamente. Pero también hay unos que dicen que así como hay esas especies morales, también están las que tú planteas, las amorales. Y si son amorales, si tienen digamos, una intención hostil, malvada, perversa, conquistadora, dominante, pues ya nos hubieran invadido hace rato. O sea, estos famosos demonios de la antigüedad y los Anunnakis y los dioses perversos de todas las mitologías del mundo que ahora les han dicho que eran extraterrestres, pues si realmente hubieran sido extraterrestres, si hubieran sido amorales, ya nos hubieran exterminado. ¿Y cómo es posible que nosotros estemos todavía aquí? Entonces, sí, es que eso se cae de su peso también, eso de que los dioses malignos, como hay dioses benignos, dioses malignos, eran extraterrestres, pues si realmente eran así, ya nos hubieran exterminado. Entonces, ¿cómo crees eso? tienen mucho que ver con ese concepto de que la línea evolutiva va siempre en una línea recta hacia lo Uh que -huh. nosotros pretendemos llegar, que es Sí. que nosotros lleguemos al espacio, que nosotros sigamos conquistando más allá de lo que podemos ver. Pueden haber muchísimas civilizaciones, pero sus conceptos pueden ser muy diferentes. Claro, claro, porque es que la parte... Cuando yo escuché lo de la teoría del bosque oscuro, yo todavía a mí todavía como que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con esa esperanza en la ufología, ¿sí? Uh Porque -huh. la ufología es algo un poco mesiánico, tiene un tinte cristiano de la salvación, de la ayuda que viene del exterior, Claro, pero mira que para bíblico, bíblico. gran parte de esa línea de pensamiento derivada de la ufología, porque digamos, no todo puede ser también ahí, es este tema, pues, vuelvo y digo, por eso que yo veo este tema de los contactados con pinzas, Ujú. porque si tú te das cuenta, muchos de los famosos contactados, denominados contactados, es decir, contactados es una persona que tiene contacto o que ha tenido contacto una vez o por el transcurso del tiempo con una civilización extraterrestre, eso es un contactado, ¿no?
Como hay unos que solamente los vieron o interactuaron con ellos una vez y ya, igual es contactado. Hay otros que dicen mantener esa comunicación periódica con esos seres y ahí es donde se empieza a crear, lo que tú dices, una especie de pseudo religión, porque al ser seres más avanzados, entonces dependiendo de la condición religiosa de esa persona, si es católico, entonces podría decir que está hablando con los ángeles o con la Virgen, como algunos dijeron que las apariciones de la Virgen de Fátima eran extraterrestres. Bueno, eso es Ujú. otro tema para otro podcast, tal vez, para otro programa. Ese mensaje que ellos me dan, y si tú te das cuenta, es un denominador común, esos contactados, empiezan a darle esos mensajes de fe, de esperanza, y empiezan a crear una cultura o una pseudo religión. Entonces, esa persona se termina volviendo el contacto entre ellos y los seres humanos normales, entonces él se termina volviendo un ser especial, una especie de mini mesías, porque eres la persona que tiene contacto con esos seres que le dan contactos, que le dan mensajes a esa humanidad que son sus seguidores de eso, de que la humanidad tiene que hacer esto, A, B, C, D. Y entonces donde yo me pregunto, si esos seres son tan evolucionados que han salvado miles de millones de años luz desde su planeta para venir aquí, ¿será que su objetivo es venir a ser los salvadores de nuestra humanidad? Van a venir realmente, digamos, no recuerdo cuál es la estrella de las playas más cerca de la Tierra, pero digamos un número, 10 años luz. Digamos que vienen de la estrella que está a 10 años luz de la Tierra. Entonces se fijaron en nosotros y se vienen acá, se pegan el viaje de 10 años luz hasta acá, para venir aquí a darnos mensajes de cómo comportarnos. Entonces eso implicaría que llevan aquí bastante tiempo, que nos han estudiado bastante y que saben nuestra tendencia autodestructiva. Suponiendo que todo eso se dé, que tú ves que cada vez las posibilidades se vuelven más remotas, ¿será que entonces escogen a Pepito Pérez, escogieron a Edir Barrera o a Andrés Abella o a Chinchulín en la China para darle, porque es una persona súper especial y le va a dar un mensaje al resto de seres humanos, sabiendo que nosotros cómo somos, ¿no? Y dice uno, y si realmente le dan esos mensajes de paz, amor, bondad, espiritualidad y tal la cosa, ¿será que eso ha servido? Porque yo creo que nuestra humanidad va como por mal camino. Entonces, si ves que ahí es donde empieza a caerse toda esa teoría. ¿Y con qué finalidad? Finalmente, ¿qué sacan ellos pegándose cipote de viaje hasta aquí para hacer eso? ¿Qué ganan? Porque eso no es barato. En Y términos de además, energía no es barato. ¿Qué sacan ellos viniendo aquí a qué? ¿Cuál es el objetivo? estos cuentos de la ufología van cambiando a medida que va avanzando la literatura y a medida que va avanzando la tecnología del ser humano. Entonces, cuando el ser humano ya empezó con la bomba atómica, estalló toda la ficción así de naves espaciales, ya fueron mucho más allá de lo de lo que hablaba Julio Verne, ¿cierto? Uh -huh. Y poco a poco, a medida que el ser humano va dando un salto tecnológico, entonces ellos van adaptando sus cuentos cada vez más sofisticados según eso. Por ejemplo, Uh -huh. yo escuché algo que tiene que ver con la teoría del bosque oscuro muy interesante. Como ya ahorita tenemos tanto boom de la inteligencia artificial, y es que digamos que hubo una civilización que se extinguió hace 1000 años y que llegó a una vasta tecnología capaz de avanzar a través de otros sistemas solares o galaxias, pero ya desapareció por X o Y motivo. Que digamos dentro de 300 años la humanidad llegue a ciertas partes de la galaxia, supongamos, Uh -huh. y que se encuentre con vestigios de esa civilización. Entonces, dentro de ese pensamiento dicen, ¿qué tal que esa civilización haya manejado la inteligencia artificial a un nivel que haya dejado como unos drones, como una especie de drones, por la galaxia? Que esos drones lleguen y digan, uy, estos manes vienen de ese sistema solar, del tercer planeta, han Uh hecho -huh. esto, han hecho aquello, uy, decisión de esa inteligencia artificial, exterminemos a esa gente. O sea, Sí, eso es eso, terrorífico pensar que, o sea, pensar que ni siquiera nosotros
no solamente no podríamos hablar directamente con una civilización ajena, sino que hasta las demás civilizaciones podrían dar vestigios que podrían ser peligrosos para otras civilizaciones. Claro, claro, y digamos que eso es el tema que tiene también que plantea de alguna manera este tema del bosque oscuro, y es que siempre ha sido, o digamos, desde que se planteó este tema del bosque oscuro, plantea siempre un escenario muy negativo, ¿no? O sea, que todos tienen que estar callados y agazapados porque parten de la idea de que si se dejan ver los van a destruir. Entonces sí es que tiene un tinte, una connotación muy negativa, es una, es una teoría con una connotación muy negativa. Pero lo que tú dices tiene mucha razón, digamos, a ver, nosotros ya en la época de los 70 mandamos las sondas Pioneer 10, la Pioneer 11, que ya están más allá de Plutón, y que creo que tardarían no sé cuántos miles de años en llegar al sistema más cercano. O sea, estamos hablando de miles de años, porque son naves que van supremamente lento. Y esas naves en su momento llevaban unas placas grabadas en la estructura de la nave que mostraban la humanidad, mostraban Los el ser discos humano. Claro, las Voyager llevaban unos discos y que unos eran discos de mensajes. oro, Venimos que en son llevaban de paz. música, un saludo en todos los idiomas del mundo y fotografías de nuestro planeta y bueno, y cosas así. Y las Pioneer no eran para reproducir, pero sí llevaban una placa grabada visualmente vista donde decía dónde está la estrella, dónde está el sol, qué estrella es, dónde está la Tierra, de dónde venimos, un hombre y una mujer, tal cosa. Claro, eso tenía una connotación bastante filosófica de mandarla, decirle exactamente romper la teoría del bosque oscuro, decir, hey, estamos aquí. Lo mismo con este mensaje que se mandó desde Arecibo en el 74, creo que fue ese radiotelescopio de Arecibo que ya no existe, que lanzó un mensaje de radio creo que al cúmulo M31, no sé qué cúmulo estelar que queda como a 10.000 años luz de aquí, con un mensaje. Y entonces diría uno, nosotros hemos estado rompiendo esta teoría del bosque oscuro porque hemos dicho, y cada vez que se hace una misión de radio, estamos emitiendo y estamos emitiendo. O sea, nosotros no estamos como el cazador del bosque oscuro calladito, sino realmente nosotros estamos diciendo con todos los carteles, aquí estamos. Pero imagínate tú lo que puede pasar cuando una de estas sondas llegue hipotéticamente a un sistema donde haya una civilización. Imagínate la Pioneer 10 llegando a un sistema hipotético X dentro de 1 millón de años, que digamos que es más o menos el tiempo, se demoraría 1 millón de años en llegar a un sistema estelar. Y en ese sistema hay una civilización que la recibe, o sea, que la encuentra y dice, uy, vea, llegó esta sonda de un planeta, no sabemos dónde, y hay una humanidad, ahí se ve una humanidad, hay una civilización, o sea, ellos descubren que ellos tampoco están solos en el universo. Y cuando eso ha pasado en 1 millón de años, ¿qué va a pasar en la Tierra aquí? Dentro de 1 millón de años hay dos posibilidades. O ya estamos en un nivel evolutivo superior y hemos viajado por otros lugares, nos hemos expandido a otros lugares, o simplemente ya no estamos, no hay sino dos posibilidades. Y esa civilización que recibe esa sonda, dentro de 1 millón de años, también está la posibilidad. ¿En qué estado evolutivo están? ¿Están como nosotros hoy y reciben eso y nos ven como, uy, la civilización más avanzada? ¿O ellos están más avanzados que nosotros y entonces van a decir, ya acá, pero es que entre que la sonda llegó hay un gap de tiempo de 1 millón de años? Entonces, si ves lo que plantea, inclusive mira lo que decía Aviloev con este famoso 3i Atlas que se puso tan de moda el año pasado, que 3i Atlas era un vestigio, posiblemente que no era un cometa, sino que era una sonda interplanetaria lanzada por una civilización X, disfrazada de cometa o lo que sea. Entonces, digamos que sí está abierto, es una posibilidad y puede suceder. La sonda Pioneer que llegue entre 1 millón de años a un hipotético sistema, en ese 1 millón de años puede acumular tal cantidad de polvo, hielo o agua que termine volviéndose el núcleo de un corpúsculo que parezca una roca o un cometa. Podría ser. Entonces, eso tiene una posibilidad, está entre las posibilidades. Pero pues finalmente es un tema que no pasa más allá de la especulación, porque no sabemos qué puede pasar. Yo en un programa de Alejandro Bernal de Mandrágora, yo le decía, bueno, pero chévere que Tracy Atlas esté pasando por ahí porque es una oportunidad para que el ser humano pueda fotografiar y grabar y estudiar un objeto
totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Aprovechar estas oportunidades, ¿sí? Y que ojalá que esto no se prestara para que las personas oportunistas creen sus sectas y hagan su millón de dólares. Bueno, que roben plata, chévere. El problema es cuando convencen a otras personas de Es que hacerse ese es el daños a tema, sí mismas ese o es el de tema. vender todo lo que tienen. Como te Eh, decía, te termina volviendo un tema sectario, ¿no? Entonces yo digo, ajá, sí, es verdad, Tres Psiquiatras fue, o es, porque sigue siendo un enigma realmente y algo inexplicable desde muchos puntos de vista científicos, pero tampoco hay que sorprendernos mucho porque es que realmente es un objeto que viene, como su nombre lo dice, interestelar, viene de otro lugar del universo, de otro sector de la galaxia, en el que aunque las leyes de la física sean las mismas, pues las propiedades con las que se formó y las probabilidades en las que él como tal se constituyó no necesariamente tienen que ser las mismas que en el sistema solar, por eso tiene las anomalías que tiene. Y yo creo que como especie que somos bastante curiosos, es una buena oportunidad para explorar, para entender más allá de lo que hay en otras regiones del universo, estudiando este tipo de objetos, pero desde el punto de vista muy científico, ¿no? Sin especular, sin necesidad de dar tantos boom, porque vuelvo al tema que te mencionaba, es que finalmente el problema es que todo mundo se termina volviendo un tema de lucro. Si tú encuentras en eso una manera de hacerte lucro, de beneficiarte propia a punta de especulaciones, pues muy bien por el que lo hace y porque logra su objetivo, que finalmente es tener créditos económicos, pero flaco valor que le hace al avance del pensamiento de esta a punta de especulaciones. Es cierto que la ciencia muchas veces ha avanzado a punta de especulaciones, pero es cuando tú especulas, es para tratar de generar una investigación que avale o desestime esa especulación, pero no simplemente es por tirar especulaciones pasajeras y temerarias, ¿no? Que ahí es donde la cosa como que ya no raya. digamos, el mensaje es que la gente use un poquito Lea, más estos aparatos y forme su propio criterio. Que no nos crean a nosotros, que no le crean a ningún youtuber ni a ningún instagramer, no sino creo. que creen su propio criterio basado en lo que pueda investigar, en su área de estudio. Es Bueno, correcto. Capi, te agradezco muchísimo esta charla tan chévere, tan No, hombre, bacana, muchas gracias, muchas y gracias por ojalá lo que que le ahorita llegue y mucha claro, gente, hacemos el otro, que esto con este espacio mediante lo que buscamos es eso, que la gente vaya un poquito más allá, mire un poquito más de lo que le que se dicen, hagan preguntas. pregúntense y busquen las respuestas de su manera. Ya depende de cada quien lo que quiera creer o no, pero mantener volver a ese tema de realmente uno ser inquieto mentalmente y buscar, o sea, averiguar, buscar, investigar, leer, formarse tu propia opinión y más que todo con argumentos, pero con buenos argumentos, no simplemente porque te lo dijo A, B, se lo dijo Eddie, lo dijo Andrés, lo dijo el que sea, simplemente créate tu propio, desarrolla tu propio conocimiento con base a lo que tú puedas leer e investigar. Eso es como el mensaje que damos. Listo, Capi, muchísimas gracias y hasta la próxima. Listo, hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.